¿Sabías que Zeus casi fue asesinado? La verdad oculta de su infancia. Alto ahí. ¿Crees que conoces la historia de Zeus? Prepárate para un giro inesperado. El dios más poderoso del Olimpo estuvo a un llanto de ser descuartizado. Imagina esto. Un bebé divino escondido en una cueva, mientras seres monstruosos lo buscan para silenciarlo para siempre. Su propio padre, Cronos, ya había devorado a 5 de sus hijos. ¿Cómo sobrevivió Zeus? La respuesta es más oscura de lo que enseñan en los libros. Ninfas que lo criaron con leche de cabra amaltea, curetes que bailaban con escudos para ahogar sus gritos, y una red de mentiras que protegieron al futuro rey de los dioses. Pero aquí está el dato que nunca te han contado. Gea, la tierra misma, conspiró para matarlo de niño. ¿Por qué? Porque sabía que Zeus destronaría a los titanes, y ella no estaba equivocada. Esto no es solo un mito, es una batalla épica por la supervivencia que redefiniría el universo. ¿Quieres descubrir los secretos prohibidos de su infancia? Quédate hasta el final, porque revelaré la prueba arqueológica encontrada en Creta que confirma parte de esta leyenda. 1. El nacimiento de Zeus. Zeus no tuvo una infancia común y corriente, ni mucho menos. Su padre, Cronos, el temido rey de los titanes, tenía la macabra costumbre de devorar a sus hijos para evitar que lo destronaran. Pero Rea, su madre, no estaba dispuesta a perder otro vástago, así que urdió un plan audaz. Envolvió una piedra en pañales y se la dio a Cronos, mientras escondía al pequeño Zeus en una cueva secreta en Creta. Allí, entre las montañas y protegido por ninfas y el poderoso Curete, Zeus creció lejos de la mirada de su tiránico padre. La leyenda dice que una cabra llamada Amaltea lo amamantó, y que cada vez que el niño lloraba, los curetes hacían ruido con sus escudos para que Cronos no lo escuchara. Así, sin que nadie lo sospechara, el futuro rey de los dioses olímpicos se preparaba para su gran destino. Pero ¿qué pasaría cuando Zeus descubriera la verdad sobre su familia? ¿Cómo reaccionaría al enterarse de que sus hermanos habían sido tragados por su propio padre? El tiempo lo diría, porque este niño destinado a gobernar el Olimpo no iba a quedarse de brazos cruzados. 2. La titanomaquia. Cuando Zeus alcanzó la madurez, supo que era hora de enfrentar a Cronos y liberar a sus hermanos. Con la ayuda de Metis, la diosa de la astucia, le dio a su padre una poción que lo obligó a vomitar a los otros dioses olímpicos, Poseidón, Hades, Hera, Deméter y Hestia. Así nacía una nueva era, pero los titanes no se rendirían tan fácilmente. Lo que siguió fue una guerra épica que duró 10 largos años, conocida como la titanomaquia. Zeus y sus aliados lucharon contra las fuerzas primordiales del universo, con rayos que iluminaban el cielo y terremotos que sacudían la tierra. Los cíclopes y los hecatonquiros se unieron a la batalla, forjando armas divinas y demostrando que el poder de los olímpicos era imparable. Finalmente, los titanes fueron derrotados y encerrados en el Tártaro, el abismo más profundo del inframundo. Pero esta victoria no significaba el fin de los desafíos para Zeus. ¿Qué nuevas amenazas surgirían ahora que los dioses olímpicos gobernaban el cosmos? 3. El reparto del universo. Con los titanes derrotados, llegó el momento de organizar el cosmos. Los 3 hermanos más poderosos, Zeus, Poseidón y Hades, se reunieron para dividir el mundo mediante un sorteo sagrado. A Zeus le correspondió el cielo y el dominio sobre todos los dioses, convirtiéndose en el soberano del Olimpo. Pero este reparto no fue tan sencillo como parece. Poseidón, aunque recibió los vastos océanos, siempre sintió cierta envidia por el liderazgo de su hermano. Hades, por su parte, aceptó el inframundo con dignidad, pero su reino oscuro lo mantendría alejado de las glorias del Olimpo. Esta división marcaría para siempre las relaciones entre los dioses, creando tensiones que estallarían en futuros conflictos.
Sin embargo, Zeus demostró ser un gobernante justo pero implacable. Su rayo se convirtió en símbolo de autoridad suprema, capaz de imponer orden tanto entre dioses como mortales. Pero, ¿sería suficiente este poder para mantener el equilibrio cósmico ante las nuevas amenazas que se avecinaban? 4. La gigantomaquia. El Olimpo tembló cuando Gea, la primordial diosa tierra, urdió su venganza contra Zeus y el panteón olímpico. De las profundidades del Tártaro surgieron los gigantes, criaturas colosales con serpientes por piernas y una sed insaciable de caos, encarnaciones de fuerzas telúricas. Estos seres antediluvianos representaban el último desafío al nuevo orden cósmico establecido tras la titanomaquia. La batalla fue apocalíptica. Encelado lanzaba volcanes como proyectiles. Porfirión desafiaba al mismo Zeus, y Alcioneo era inmortal mientras pisara su tierra natal. Los dioses olímpicos combatieron con todo su arsenal divino. El tridente de Poseidón agitó los mares, el casco de invisibilidad de Hades sembró el terror, y Atenea dirigió la estrategia con sabiduría inigualable. Sin embargo, los oráculos revelaron un enigma crucial. Solo un héroe semidivino podría inclinar la balanza. Fue entonces cuando Heracles, el más glorioso de los hijos bastardos de Zeus, entró en escena. Sus flechas, empapadas en la hidra venenosa, encontraron su blanco en los puntos débiles de los gigantes. La victoria resonó en todo el Olimpo, pero dejó un presagio ominoso. ¿Acaso esta era la última vez que las fuerzas primordiales desafiarían el reinado de Zeus? Hera, la celosa reina de los dioses, ya conspiraba en las sombras, mientras las moiras tejían nuevos destinos en su tapiz cósmico. 5. Zeus y su ascenso como rey de los dioses. Tras la gigantomaquia, Zeus consolidó su reinado con una sabiduría que sorprendió incluso a los más escépticos. En el salón del trono del Olimpo, rodeado de nubes doradas y el rumor del éter, estableció un nuevo orden cósmico. Sus primeras decisiones fueron tan audaces como justas. Repartió privilegios entre los dioses olímpicos, pero se reservó el rayo como símbolo de su autoridad suprema. Los atributos del rey de los dioses no eran meros adornos. El águila real, su mensajera, volaba más rápido que el pensamiento. El cetro de ébano y marfil que empuñaba podía convocar tormentas o calmar mares. Y su trono, tallado de un único zafiro, emitía un resplandor que cegaba a los mentirosos. Estos símbolos no eran casualidad, sino herramientas de gobierno en un mundo donde el poder se medía por símbolos y hechos. Pero incluso el más sabio de los gobernantes enfrenta dilemas. Con cada decisión, Zeus tejía su legado, pero también sembraba semillas de futuros conflictos. ¿Cómo equilibraría la justicia con la misericordia? ¿Podría mantener la lealtad de dioses tan poderosos como Poseidón o Hades? El Olimpo era ahora un reino unificado, pero la verdadera prueba de su liderazgo apenas comenzaba. 6. Los matrimonios y consortes de Zeus. El amor de Zeus era como sus rayos, intenso, impredecible y a veces destructivo. Su primera unión con Metis, la diosa de la sabiduría, reveló un patrón que se repetiría. Tras profecías que anunciaban que su descendencia lo superaría, Zeus solucionó el problema de manera creativa y cuestionable. Pero de esa unión nacería Atenea, surgiendo completamente armada de su frente, demostrando que ni siquiera los dioses pueden evitar su destino. Hera, su esposa oficial y reina del Olimpo, fue quizás su mayor contradicción. Como diosa del matrimonio, sufrió constantemente las infidelidades de su esposo. Sus celos legendarios crearon algunos de los mitos más dramáticos. Desde la persecución de Io transformada en vaca hasta el castigo eterno a Leto. Irónicamente, esta tensión marital se convirtió en uno de los motores narrativos de la mitología griega, generando conflictos que resonarían por generaciones. Entre sus otras consortes destacaban Temis, la ley divina personificada, con quien engendró a las Horas y las Moiras.
Cada relación de Zeus, ya fuera con diosas como Mnemósine, Memoria, o mortales como Semele, dejaba una huella imborrable en el panteón olímpico. Pero estas uniones rara vez terminaban bien. ¿Sería capaz el rey de los dioses de aprender de sus errores sentimentales? ¿O como gobernante absoluto consideraba estas consecuencias como meros daños colaterales de su poder? 7. La prodigiosa descendencia de Zeus. El legado genético de Zeus se extendía como las ramas de un olivo sagrado, dando frutos tanto divinos como mortales que moldearían el destino de Grecia. Entre sus vástagos olímpicos destacaban Atenea, nacida de su frente, diosa de la estrategia; Apolo y Artemisa, gemelos de Leto, representantes del sol y la luna; Hermes, el astuto mensajero alado; Dioniso, el dios del vino nacido 2 veces. Pero su descendencia semidivina era igualmente impresionante. Heracles, el héroe de los 12 trabajos; Perseo, el matador de Medusa; Minos, el legendario rey de Creta; Helena de Troya, cuyo rostro lanzaría 1000 naves. Cada hijo era un capítulo viviente de la mitología griega. Atenea guiaba a los héroes; Apolo inspiraba oráculos; Artemisa protegía a los vulnerables; y Hermes tejía comunicación entre mundos. Mientras tanto, los héroes mortales demostraban que la sangre de Zeus podía florecer incluso en vasijas de barro, enfrentando desafíos que resonaban con los mortales comunes. 8. Zeus y el castigo a los mortales. El rayo de Zeus no solo iluminaba el cielo, también marcaba el límite entre la obediencia y el castigo. Cuando Prometeo osó robar el fuego divino para darlo a los humanos, el rey del Olimpo ideó un tormento eterno, un águila devorando su hígado cada día, regenerándose cada noche. Pero su venganza no terminó ahí. Para premiar a la humanidad, Zeus ordenó a Hefesto crear a Pandora, la primera mujer. Con su caja ánfora llena de todos los males del mundo, cumplió una doble función: castigar a los mortales por aceptar el fuego robado y establecer un precedente. Los favores de los dioses siempre tenían letra pequeña. Mientras, el rey Licaón aprendió por las malas que servir carne humana en un banquete divino era mala idea, siendo transformado en lobo como escarmiento eterno. Estos mitos revelan una filosofía divina inquietante. Zeus valoraba el orden sobre la compasión. Su justicia era proporcional, pero despiadada; preventiva, pero ejemplarizante. Cada castigo era una lección grabada a fuego o rayos en la conciencia colectiva. ¿Hasta qué punto estos castigos eran realmente justicia? ¿Y hasta qué punto eran advertencias para que nadie más desafiase su autoridad? 9. Las intervenciones de Zeus en los mitos heroicos. El trono de Zeus era un balcón privilegiado desde donde observaba el teatro de la existencia mortal. Cuando Odiseo navegaba por aguas traicioneras, el dios del rayo movía sus piezas como un jugador de ajedrez cósmico, unas veces ordenando a Hermes que interviniera, otras permitiendo que Poseidón descargara su ira. Esta ambivalencia era su sello característico, ayudaba tanto como ponía obstáculos, creando pruebas que forjaban el carácter heroico. Sus transformaciones legendarias escondían lecciones profundas: el cisne que sedujo a Leda, el toro blanco que raptó a Europa, la lluvia dorada que fecundó a Dánae. Cada metamorfosis era un capítulo en su manual de pedagogía divina, enseñando que lo extraordinario puede esconderse en formas ordinarias. Para Jasón y los argonautas, Zeus colocó señales en las estrellas. Para Perseo, envió ayudas inesperadas en momentos críticos, pero siempre manteniendo el equilibrio. Por cada ayuda, un desafío equivalente. El patrón era claro: Zeus valoraba el ingenio tanto como la fuerza. Sus intervenciones rara vez resolvían problemas directamente, sino que ofrecían oportunidades para que los héroes demostraran su valía. ¿Era esto sabiduría divina o simplemente el entretenimiento de un dios omnipotente? La línea era tan delgada
como el hilo del destino que las Moiras tejían. 10. El legado cultural de Zeus. El culto a Zeus trascendió el Olimpo para convertirse en el corazón palpitante de la civilización griega. En Olimpia, cada 4 años, los juegos sagrados detenían guerras y unían a las polis rivales bajo su nombre. Atletas competían desnudos como cuando Cronos gobernaba, y las victorias se medían en coronas de olivo sagrado cortadas con un cuchillo de oro. Mientras, en Dodona, el susurro de las hojas de roble en su oráculo revelaba el futuro con un lenguaje que solo sus sacerdotes podían interpretar. El arte griego lo inmortalizó de formas paradigmáticas. La colosal estatua criselefantina de Fidias en Olimpia, su representación en la cerámica ática sosteniendo el rayo, los frontones de los templos mostrando sus hazañas. Estas imágenes no eran meros adornos, sino herramientas pedagógicas que enseñaban teología a través de la belleza. Los poetas desde Homero hasta Píndaro tejieron su mitología en versos que servían como textos sagrados y bestsellers populares simultáneamente. Pero quizás su mayor legado fue psicológico. Zeus personificaba el orden cósmico en un mundo lleno de caos. Su culto ofrecía respuestas cuando las cosechas fallaban o las ciudades entraban en guerra. En una ironía mitológica perfecta, el dios que destronó a su padre se convirtió en el pilar de estabilidad para toda una civilización. ¿Cómo explicar que el mismo dios de los adulterios y rabietas terminara simbolizando la justicia universal? Tal vez porque los griegos, como su dios supremo, entendían que el orden perfecto solo existe aceptando cierta dosis de caos controlado. Conclusión. Reflexionemos esto. Si los titanes hubieran triunfado aquel día en el monte Ida, ¿habríamos perdido más que un dios? Sin el rayo de Zeus gobernando los cielos, sin el orden olímpico protegiendo a mortales, sin los oráculos guiando a los héroes, el cosmos sería un caos eterno. Pero aquí yace la ironía suprema. El mismo Dios que sobrevivió a infancias traicioneras, castigó después a Prometeo por ayudar a la humanidad. ¿Fue Zeus un salvador o el tirano más hipócrita del Olimpo? Tu turno histórico. Debate abierto. ¿Era necesario tanto sufrimiento, los castigos a Licaón, la caja de Pandora, para mantener el orden cósmico? Activa notificaciones. La próxima revelaremos cómo los cultos eleusinos intentaron hackear el poder de Zeus. Comparte con alguien que entienda que los mitos griegos son metáforas de poder atemporales. Los rayos de Zeus iluminan una verdad incómoda. Todo gran poder nace de supervivencias imposibles. Hoy te pregunto, ¿qué titanes modernos intentan silenciar tu potencial? Los templos de Olimpia están en ruinas, pero estas lecciones resuenan en tus batallas diarias.